Ya hablaron de que en algún momento, tanto en prácticas como en seminarios, han hablado que las hemorragias digestivas altas son problemas de emergencia, son problemas de muerte, son problemas que pueden comprometer vida en el paciente, sea joven, adulto, anciano, a cualquier edad. Cuando hablamos de hemorragias digestivas bajas, hablamos básicamente de que el sangrado generalmente no es un sangrado de tipo mortal, siempre nos da tiempo para actuar, y eso es lo que vamos a ver. ¿A qué se llama hemorragia digestiva baja? Todo lo que sangre debajo del ángulo 3 del margen del ángulo. Lo que hay ahí es un sangrado digestivo bajo. ¿Estamos? El porcentaje de sangrado de una hemorragia digestiva baja en realidad es de bajo, no es mucho. Hablamos de un 10, 15, hasta 20% tal vez. Pero que esto ya, cuando más ancianos, cuando aumenta más la edad, este porcentaje va en aumento. Básicamente, ¿por qué? Porque estos pacientes ancianos vienen ya con otras enfermedades, vienen con comorbilidades, problemas de esclerosis, problemas vasculares. Entonces eso ayuda a que pueden en algún momento sangrar el intestino. Las tasas de hospitalizaciones, lógicamente, al haber más sangrado en ancianos, comienzan a aumentar más en los ancianos. Como hablábamos, ya cuando hay pacientes más de 60 años, las enfermedades, las comorbilidades comienzan a tener problemas, a ser más importante en el hecho de que haya sangrado, como por ejemplo la presencia de divertículos o de displasias. La mayor cantidad de pacientes con hemorragia digestiva baja, estas hemorragias se autolimitan sin tocar, simplemente poniéndole una vía, hidratando al paciente y el sangrado baja. Muy pocas llegan a ser lo que se llaman masivas o persistentes, permanentes o recidivantes en todo caso, felizmente. ¿Cómo clasificamos los cuadros de hemorragia digestiva baja? Podemos hablar de hemorragia digestiva bajas agudas, hemorragia digestiva bajas crónicas o hemorragia digestiva bajas agudas. Cuando hablamos de agudas podemos hablar inclusive de moderadas o severas o masivas. Cuando hablamos de una hemorragia aguda estamos hablando de que este sangrado tiene no más de 3 días. Está compensado el paciente. Eso es lo bueno. El paciente viene con una presión, una frecuencia cardíaca, le ponemos volumen, está tranquilo el paciente, no hay mayor descompensación. Pero ya cuando hablamos de que este paciente viene con taquicardia, viene hipotenso, viene con sudoración, hay hipotensión prostática, hay prostatismo, entonces estamos hablando de que esta es una hemorragia masiva, hay compromiso hemodinámico del paciente. ¿Y esto qué habla? De que esta pérdida está siendo mayor al 30% del volumen de sangre de este paciente, o que tiene una velocidad superior a los 100 milímetros por hora, que es un sangrado significativo. Cuando hablamos de hemorragia digestivas bajas crónicas, estamos hablando de que este sangrado es en forma continua, es en forma intermitente inclusive, y que puede ser días o semanas, todo esto. Cuando tenemos un paciente en el cual viene por un cuadro de hemorragia digestiva y hemos realizado ciertos procedimientos diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho un término de meses, o vemos un paciente que es algo positivo, o vemos un paciente que viene con anemia ferropénica básicamente, y que se le ha realizado endoscopía alta, colonoscopía, inclusive algunos estudios de intestino delgado, vamos a ver, y todos salen negativos. Entonces, en ese caso estamos hablando de hemorragias digestivas.
cuadro de hemorragia digestiva baja. Podemos hablar desde el margen del ano hacia arriba. A nivel del margen del ano, podemos hablar del tema de hemorroides, hablamos de lesiones con fisuras, hablamos de lesiones traumáticas que van a producir sangrado. Si vamos subiendo más a nivel intestino, hablamos de cólicos, hablamos de displasias, hablamos de divertículos que sangran como parte de sus complicaciones. Si vamos avanzando en edad, estamos hablando de que van a existir algunas otras lesiones vasculares, como son las angiodisplasias, las colitis isquémicas, trastorno de coagulación o cuando están con tratamiento con anticoagulantes, estos pacientes tienden a que estos sangren con más facilidad. Fiebre tifoidea puede causar complicaciones graves en hemorragia y perforación. ¿A qué nivel? La fiebre tifoidea produce estas lesiones. ¿A qué nivel? ¿Ah? ¿Perdón? Grave. ¿A qué nivel? Yeyuno. ¿Quién dice Yeyuno? Yeyuno. Ilio. ¿Por qué una fiebre tifoidea, si es una enfermedad sistémica, va a producir hemorragia? Más fácil. ¿Usted examen? Ahora nadie me pregunta. ¿Por qué una fiebre tifoidea? Puede ser comprensible una angiodisplasia, que es una lesión vascular, puede ser comprensible un divertículo que se rompe, sangra, una úlcera, pero que tiene que ver un problema infeccioso como la fiebre tifoidea, que produce un sangrado, tubo digestivo, intestino delgado. ¿Qué tiene que ver? ¿O si tiene? ¿Se altera la coagulación? ¿Ah? Se altera la coagulación. ¿Cómo? Como el sistémico tal vez afecta a todo. Otro. Estoy durmiendo. Otro. Por ahí. Ya, ok. O sea, debería de haber supuestamente un daño a nivel de mucosa. Ahí estamos bien. Pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué? Sí. La gente tifoidea por cierto, sí. No, tiene otro efecto. Esa, ¿cuál? Reacción inflamatoria. Nuestro organismo, ¿cómo responde ante una infección? Aumenta la cantidad de defensa, ¿no? O sea, los glóbulos blancos, comienza a hablarse de las globulina, estamos hablando de esas cosas. Ok, pero a nivel intestinal, ¿qué es lo que va a comenzar a aumentar el tamaño, a inflamarse? Las placas de Peyerle. ¿Dónde hay más placas de Peyerle? Y entonces, cuando hablamos de fiebre tifoidea, si hablamos de hemorragia digestiva baja, ¿dónde vamos a ir a buscar? Bien. Tuberculosis intestinal, otra infección. Mirá. Lo mismo. Enteritis actínica. ¿Qué significa eso? Radiación, o sea, es una quemadura por radiación. Eso sí es más entendible. Estamos quemando glucosa, lógicamente va a ser más fácil que haya una desfacelación. ¿En quiénes vamos a ir a pensar de una enteritis actínica? ¿A dónde? ¿Ah? Próstata. ¿Sí, mujer? ¿Está bien? Tiene que ver con el intestino normal. Ah, ya. Uterino. Básicamente ahí están las indicaciones, en las cuales
Si viene un paciente que tiene el antecedente de un operado de próstata o le han dado quimioterapia, radioterapia por un cáncer de próstata, lo primero que comienza es una química. Igual en la mujer, que ha recibido radiación, enterocolitis infecciosas, bacterias, amebas, pueden producir un daño directo de glucosa a la desfacelación, que hemos hablado en las diarreas infecciosas de esto. Citomegalovirus es lo mismo, es el virus que produce problemas de destrucción de glucosa, lo habíamos hablado en la diarrea. La enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerativa corresponde al 2 a 8% de las causas de hemorragia digestiva baja y la de Crohn es la menor cantidad. Okay. Acá sí se entiende, ¿no? Igual por desfacelación de glucosa. ¿Qué hacemos cuando hay un paciente? ¿Hasta qué hora te hace? ¿Qué pasa cuando llega un paciente con una hemorragia digestiva baja? Un paciente de 60 años y les dice, doctor, he hecho una deposición rojo vinoso, sí, adherido todavía. ¿Qué hacemos? ¿Ah? Muy bien. Ya, muy bien. Agarramos y le ponemos, le decimos muy bien, toma asiento, tomamos la presión, vemos que no hay ortostatismo. ¿Sabemos qué es ortostatismo? Sí, bien. No tiene ortostatismo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ah? ¿Qué hacemos? Un paciente que viene de 60 años con hemorragia que viene con rojo vinoso, una deposición de rojo vinoso. ¿Ah? Su casa no está de comprensión. Ya, ¿qué sigue? Buscar la causa, se puede hacer simultáneamente, sí se hace simultáneamente. Ahora, ¿cómo averiguamos eso? Ok, dentro del examen físico, ¿no? Preguntamos la anamnesis, preguntamos sus antecedentes, si está tomando warfarina, está tomando agregadores plaquetarios, está tomando antiinflamatorios, está tomando ¿qué más puede tomar? ¿Cómo se hace eso para el químico? Para la angina que utilizan son vasodilatadores, todo un montón de pastillas. Pero igual, entonces vamos revisando la historia clínica, meses, antecedentes, situaciones vitales, comenzamos mentalmente, rápidamente con el paciente, de arriba para abajo, ¿cómo está? ¿Está pálido? ¿No está pálido? ¿Qué pasa si tiene palidez marcada? Mantener permeable la vía aérea e instalar accesos vasculares venosos de forma simultánea. ¿Por qué? Porque si el paciente que está llegando recién, que dice que ha sangrado color rojo vinoso, viene caminando, viene conversando, pero viene por el médico. Ojo, es un especial. No sabemos qué se tiene. Lo ven ustedes por email. Tenemos que mantener una vía aérea adecuada. Si bien es cierto, no lo vamos a entubar, pero por lo menos podemos darle un suplemento de oxígeno. Ponemos una cánula, un bigote y le damos oxígeno, por lo menos para hacer de que haya una adecuada oxigenación, porque no sabemos qué tanto volumen de pérdida viva y se maneja casi semejante a una hemorragia intestinal. Muy bien. Ya, ¿qué hacemos más después de eso? ¿Qué más hacemos? Colon. Como decía ahí, estabilización y monitorización del paciente. Entonces, ¿cómo lo estabilizamos y cómo lo monitorizamos? Frecuencia cardíaca. ¿Qué más pedimos al laboratorio? Un hemograma básico,
anciano, viene tomando medicamentos para un recambio valvular que tuvo hace 6 años, probablemente estaba tomando warfarina, no te dice nada, no sabe qué toma, pero toma pastillas, tienes que pedir una recuperación, vinos, medicamentos, ¿qué más? Un bioquímico, claro, no sabemos ante qué paciente estamos. Puede ser un paciente que tiene una insuficiencia hepática, una insuficiencia renal. Bien. ¿Qué más? Electrolitos, claro, bien, ¿qué más? Supuestamente todos los exámenes que le están pidiendo hasta ahí están dentro de los parámetros normales. ¿Qué hacemos? Que en eso el paciente de un momento a otro pierde conocimiento. ¿Qué hacemos? ¿Ah? Ya perdió conocimiento. ¿Qué hacemos? ¿Ah? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos? ¿Qué hacemos? La pregunta es, ¿por qué puede haber perdido conocimiento? El shock. Tomen la presión, tomen una presión de nuevo, porque cuando llega con una presión. Les apuesto que nadie pensó en los prostatinos, o sea, que no le han buscado. Entonces, ahora que ya se cayó, busquen los prostatinos. No había. Ya no había, ya. Ahora hay. Ahora está en potencia. Ya no es un problema, no es un ACV que se ha sumado a todo esto. Sí. ¿Por qué no puede haber sido un isquémico cerebral? No sabemos que no es un isquémico cerebral en ese momento. ¿Por qué? Ojo, tienes un paciente que viene sangrando, o un paciente que viene, no sabemos qué alteraciones pueda tener, que es una anestesia, pero con un montón de pastillas. Supuestamente su presión está bien, tiene con un médico, supuestamente no está taquicárdico, pero pierde sangre. No sabemos qué valor de sangre ha tenido previamente. Puede ser que esté manejando hemoglobina bajas, pierde una poca cantidad y se descompensa. ¿Qué significa descompensarse? Presión baja, hipotensión. Okay. Pero ¿y por qué no? Porque si están, ¿por qué yo les planteo esto? ¿Qué pasa si este paciente, si en realidad viene con una hemoglobina baja, ha perdido sangre, supuestamente una hemorragia baja, que no es mortal, pero en esa baja de volumen sanguíneo hace un problema isquémico cerebral? ¿Puede? Ok. Como rápidamente vemos y decimos, no, esto no es isquémico cerebral. Eso. Inmediatamente, ¿qué es lo primero que hacemos? Vemos si es que está focalizando este paciente. Agarra, tú lo haces un tabique, no, sí, moviliza, no está focalizando. Entonces probablemente sea por el problema. Bien. La anamnesis es importante por lo que hemos estado comentando. Hay que tener presente, como dice ahí, la cifra inicial de la hemoglobina, porque es muy diferente un paciente que venga con 15 de hemoglobina a un paciente que es insuficiente renal que venga con 8 de hemoglobina, con eso camino. Muy diferente. La mayoría de todos esos pacientes con hemorragia digestiva son ancianos y lamentablemente vienen con enfermedades concomitantes, vienen con comas. Entonces, en ellos, que arranque dentro de lo que le hemos estado solicitando, siempre es necesario ver cómo está la función local.
un electrocardiograma y se le pide algunas enzimas cardíacas. Si vemos que este paciente tiene muchos problemas de comorbilidades, entonces no va a ser tan sencillo manejar una emergencia, por ejemplo. Pues ahí existen los cuidados de unidades de cuidados intensivos que nos pueden dar una mano con eso, ¿no? Esto es importante. Si bien es cierto, el paciente dentro de la anamnesis les dice que ha hecho de posición rojo oscuro, siempre es necesario corroborar. Si un paciente les dice que ha habido sangrado de cualquier color a través del recto con pérdida de posición, tienen que hacerle un tacto rectal. En el tacto rectal tienen que informarlo como lo están viendo, a menos que tengan ustedes claro las características de cierto tipo de sangrados especiales como en la melena. ¿Cómo es la melena? Para poder poner el nombre de melena, ¿qué características tiene? Negro como brea, pastosa, no formada, un olor, lo que llaman un olor suggenis, es un olor fuerte, no es una deposición, no es deposición, es un olor espacial, fuerte, un olor mexicano. Entonces, con esas características recién nosotros podemos hablar de melena. Pero si un paciente viene con una deposición negra, formada, maloliente, eso no es melena. ¿Por qué? Porque es formada. La característica de la melena es pastosa. En todo caso, evitemos los problemas y describamos lo que vemos. Deposición pastosa, oscura como la noche, y le pone todos los flores que pueden tener ahí. Con un olor sui generis, lo veo. Es cuestión de ustedes cómo lo describen, pero la cuestión es de que cuando alguien más lea la historia, sepa lo que están ustedes viendo. Esa es la finalidad de la historia. Entonces el examen del tacto rectal es importante. Hay casos en los cuales los pacientes que vienen con cuadros de hemorragia digestiva, no es tan sencillo hablar de una hemorragia digestiva alta o una hemorragia digestiva baja en forma inicial. ¿Por qué? Porque las características que trae el paciente no concluyen en uno de estos tipos. Entonces ahí viene el problema. ¿Qué hacer con estos pacientes? Si tenemos la duda de que este paciente que viene con una hemorragia digestiva baja supuestamente, y podemos hablar inclusive hasta de hemorragia digestiva baja masiva supuestamente, tenemos que pensar de que puede haber un problema a nivel de tubo digestivo alto por encima del ángulo de 3 que esté sangrando en tal cantidad, en tal volumen, que está dando características de hematoquesia, sobre todo cuando hay descompensación. ¿Bien? ¿Sí? En estos casos de hemorragias digestivas bajas, masivas, que no sabemos si es de intestino o es de estómago, es decir, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que puede matar más rápidamente a este paciente? ¿La hemorragia digestiva baja o la alta? La alta. La alta. Entonces tratémoslo como una hemorragia digestiva alta. ¿Qué hacemos en una hemorragia digestiva alta después de haberlo estabilizado, pasarle su sangre, le subimos la hemoglobina, todo esto? Muy bien, le hacemos un procedimiento endoscópico alto. A eso se refiere. En las hemorragias digestivas bajas graves se plantea con frecuencia cruda, como dice ahí. Entonces, tenemos que descartar que no sea una hemorragia digestiva alta a través de una endoscopia alta. ¿En qué casos vamos a hacer procedimientos endoscópicos? Cuando, como siempre le decía a usted, todo procedimiento que podamos nosotros hacer, siempre hay un para qué. Siempre hay un qué le ofrezco a este paciente. Entonces, con esa base, con esa premisa, nosotros podemos evaluar a los pacientes y poder decidir qué es lo que le vamos a hacer al paciente. Si
tenemos la posibilidad de que este paciente anciano, más de 80 años, que está sangrando, supuestamente una hemorragia baja, masiva, en la cual la posibilidad de que haya una hemorragia digestiva alta de por medio, ¿qué le puedo ofrecer? ¿Una endoscopía alta? Sí. ¿Por qué? Porque si en realidad es una hemorragia digestiva por una úlcera, puedo darle tratamiento de lesión ulcerada, gástrica, y solucionar el problema. Pero para poder llevarlo a endoscopía, el paciente tiene que tener ciertas características. Primero tenemos que tenerlo estabilizado. Tenemos que levantar la hemoglobina, tenemos que mejorar su hidratación. Si tiene algún otro problema concomitante, que puede ser pues, una tensión de electrolitos, que pueda tener ahí un problema de tipo protonio cortado, que pueda haber un problema de, qué sé yo, insuficiencias renales que van en hemodiálisis, que tengan problemas de ureas altas. Primero se estabiliza el paciente. Una vez que se estabiliza el paciente, recién ingresamos a hacer procedimientos. Muy bien. Colonoscopía. ¿En qué momento hacemos procedimientos colonoscópicos? Bueno, igual que el anterior, ya tenemos estabilizado al paciente y ahí le hacemos el procedimiento de colonoscopia. Para poder nosotros encontrar una causa de sangrado, tenemos que entrar a ver qué es el producto del sangrado. Y en tubo digestivo bajo, tan importante como saber qué es lo que sangró, es saber dónde está lo que sangró. Son dos puntos importantes en una hemorragia digestiva baja que tiene que tener siempre presente. ¿Por qué? Porque en el caso de que nosotros endoscópicamente no podamos solucionar el problema, por ejemplo, tenemos una lesión de Delafoe, la lesión del colon, en las cuales no tenemos nosotros el argón plasma para poder quemarlo. Entonces tenemos que decirle al cirujano en qué posición se encuentra, a qué nivel se encuentra esa lesión de Delafoe para que él pueda entrar, suturarlo y se acabó el problema. Como ustedes recuerdan, la lesión de Delafoe es un vaso superficial, una arteria superficial que se rompe y sangra como chiqueta. Y esa lesión, cuando usted entra al cirujano, el cirujano entra a ver el intestino por fuera, imposible saber dónde está. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo que podemos hacer si encontramos una lesión de estas que al final va a ser quirúrgica, podemos lo que se llama hacer un tatuaje. Le inyectamos alrededor de la lesión sustancias tipo china, pintamos y el cirujano a la hora que entra va a encontrar el tatuaje, va, corta, cierra, cosa y se acabó el problema. Entonces, siempre hay que hacer cosas, siempre hay que hacer procedimientos pensando en qué podemos ayudar al paciente. Otro procedimiento que podemos utilizar es la arteriografía. La arteriografía la hace básicamente los radiólogos intervencionistas. Tiene que tener ciertas características en las cuales tiene que haber un sangrado con un flujo adecuado para que pueda perder por ahí la sustancia pornográfica que se inyecta en el paciente para poder verlo a través de la radiografía. ¿En qué pacientes básicamente vamos a tener que tener presente esto? En los que tienen una hemorragia grave persistente o recurrente, en la cual la colonoscopía no ha podido definir la lesión, que generalmente son angioplásticas. Tenemos otro tipo de procedimientos, que son los del uso de los radioisótopos. Semejante a la arteriografía, se introduce una sustancia radioactiva en la sangre, se pasa por la cámara gamma y la cámara nos va a indicar a qué altura está habiendo una pérdida de sangre, una traspasación sanguínea. Igual tiene que tener ciertas características de sangrado, es menor el flujo sanguíneo que puede ser detectado. La arteriografía, la ventaja
sobre el tema de radioisótopos es que esta sí puede ser terapéutica. Si nosotros a través del angiógrafo podemos definir qué vaso sanguíneo, qué tronco principal es el que está siendo responsable del sangrado, existe lo que se llama la embolización arterial de esa zona de sangrado para poder detener el flujo sanguíneo que se pierde por ahí. En cambio, con los radioisótopos no podemos hacer eso. Lo de medicina nuclear básicamente nos va a decir si pierde sangre, está perdiendo sangre a nivel del ángulo esplénico, está perdiendo sangre a nivel de ciego o a nivel de recto, pero no nos da mayor información. Generalmente, como les decía, el tema de sangrado es un sangrado que para solo, la mayor parte de veces. Las causas principales por las que sangran, la mayor cantidad de causas por las que sangran los pacientes ancianos son o tienen divertículos o tienen displasias. Cuando nosotros entramos a ver una hemorragia digestiva baja con una colonoscopía en un divertículo, eventualmente ya no tenemos necesidad de hacer mayor cosa, salvo por ahí que veamos un coágulo que podemos inyectar con adrenalina. Si vemos una angiodisplasia tenemos que quemarlo con cauterio, con láser, con lo que tengamos que hacer. Cuando tenemos otro tipo de patología, que vamos a ver cuáles hay, aparte de estas principales, muchas veces el tratamiento ya es quirúrgico. En todo caso, lo que podemos hacer es marcar, actuar, como decía, con tinta china para que el cirujano tenga una noción de dónde puede estar la lesión y pueda también hacer su trabajo. ¿Qué pasa con el intestino delgado? Porque para el intestino grueso tenemos la colon, para el intestino delgado tenemos ahora lo que se llaman los enteroscopios. Hay enteroscopios para hacer una enteroscopía. Habíamos hablado dentro de lo que son los tumores del intestino delgado. Una de las cosas frecuentes que puede producir los tumores del intestino delgado son el sangrado, dentro de las conclusiones también que tenemos en cuenta. Entonces, para eso es que nos sirven las enteroscopías. Otro procedimiento que podríamos utilizar alternativo a la enteroscopía para ver el intestino delgado básicamente es la cápsula endoscópica. La cápsula endoscópica sí tenemos que tener algunos cuidados. No podemos hacerlo en pacientes que tienen, por ejemplo, cuadros de disfunción intestinal o que han tenido cirugías en las que ha habido alteración en la anatomía del intestino, por ejemplo, cuando han hecho una derivación biliodigestiva. Están contraindicados cuando hay uso de marcapasos. ¿Qué tan útil nos es una placa radiográfica de colon o una placa radiográfica de intestino delgado o inclusive una placa radiográfica de intestino de esófago? En realidad no es mucha la información que se puede explicar esto, sobre todo en periodos agudos. No se utiliza. Las tomografías. Las tomografías o las resonancias podemos utilizarlas básicamente cuando hay la presunción diagnóstica de que existe alguna fístula aortoentérica en algún caso. Ahora los estudios tomográficos nos pueden dar lesiones a través de inyección de sustancias o yodo en la vena para ver zonas de sangrado muy altas. Esto necesita un software especial. Este es un cuadro de lo que se ha estado hablando ya anteriormente. Cuando tenemos una hemorragia digestiva, ¿qué hacemos? Diagnóstico endoscópico, diagnóstico por anamnesis, sindrómico. Tenemos que reanimar al paciente. Dentro de todo esto, la posibilidad siempre de una endoscopía alta, precoz, siempre está presente, sobre todo porque puede haber masividad de sangrado. Si no hay nada en ese sangrado, hacemos una colonoscopía. Pero si no hay nada en la endoscopía, pasamos a hacer una colonoscopía. Si esa colonoscopía nos dice sí, hay un pólipo que ha sangrado, ok, le damos tratamiento. Si nos dice no hay nada, colonoscopía normal, entonces, ¿qué hacemos? Si ya paró el sangrado, ok,
seguimos buscando en algunos otros tipos de exámenes que hemos estado viendo. Si sigue sangrando, entonces buscamos a través de una radiografía, que es la posibilidad de hacer el tratamiento también a través de trombos que se colocan en la zona de sangrado. De ahí que si tenemos ya, si ya hemos podido parar el tema de sangrado, pues lo dejamos ahí. Si no nos da un punto de sangrado, se puede ver que no veamos ni por la radiografía ni por el tema de radioisótopos, no vemos un punto de sangrado, entonces la cirugía es una de las alternativas. Una laparotomía exploratoria y con esto también hacer una laparotomía terapéutica. Pueden hacer la excepción del lado izquierdo, que es la zona más sana. Y a veces tenemos suerte que ahí está sangrado. Casi el 90% de los pacientes con sangrado de intestino bajo paran solos. Eso es importante. 2-3 días máximo y ya se estuvo sangrado. Después de eso, comenzamos todo el estudio diagnóstico del paciente. Durante la endoscopía, como decíamos, podemos hacer tratamiento no solo diagnóstico, sino cada tratamiento terapéutico. ¿Qué es lo que podemos tratar básicamente con la endoscopía? Hemorragias diverticulares, angioplasias, lesiones ulceradas, hemopólicos, cánceres, lesiones ulceradas y cáncer, hemorragia post-colectomía y hemorroides. Tenemos técnicas diversas, inyección con adrenalina, aplicación de arteoplasma, electrocoagulación, lo que tengamos a la mano. La radiografía, como les decía, lo que hace es utilizar sustancias embolizantes, lo que se utiliza es el Trofan. Podemos utilizar agentes vasoconstrictores, ya no es tan frecuente utilizarlo. Si encontramos el punto de sangrado, lógicamente el efecto de parar este problema de sangrado pasa al 100%. La cirugía tiene sus implicaciones. Por ejemplo, en las hemorragias masivas no podemos detenerlas. Sangrado persistente que va a requerir de 4 a 6 unidades de sangre dentro del primer día para mantener una hemoglobina adecuada, tiene indicación de cirugía. Cuando después de unas 72 horas este paciente ha requerido más de 10 unidades de transfusión, son de las indicaciones. Si existe una recidiva grave que ocurre dentro de los 5 primeros días después de parado el sangrado, es otra indicación para la ortopedia. Como decía, en todos los casos tiene una gran trascendencia la localización y el diagnóstico causal del sangrado. En este tipo de hemorragias días bajas es importante saber qué sangró y dónde sangró. Cuando se hace cirugía, se hace una resección secundaria, eventualmente puede parar la mayor cantidad de sangrado siempre está en el lado derecho, por donde saca. Cuando se hace una resección secundaria de cuello, ya casi una politomía total es alta, el alto porcentaje de mortalidad. ¿Preguntas?